Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 4477 del presente año, formado por apelación de inconstitucionalidad de ley en caso concreto en el incidente de inconstitucionalidad promovido por la entidad Welting Exportadoras de Café Sociedad Anónima contra el primer párrafo del artículo 358A del Código Penal, decreto 1793 del Congreso de la República. El señor secretario general dará lectura a la parte conducente de las consideraciones de la parte resolutiva del auto apelado y efectuará las advertencias reglamentarias correspondientes a la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra el abogado secretario de la Corte. Muchas gracias, señor presidente. El juzgado segundo de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, constituido en Tribunal Constitucional, en el auto de primer grado fechado el 19 de junio de 2017, consideró: para la procedencia de la inconstitucionalidad de una norma en caso concreto, es necesario que quien la interpone exprese en forma razonada los motivos jurídicos en que basa su impugnación, a efecto de que, si así procediere, se declare la inaplicabilidad de dicha disposición en el caso que se juzga por vulnerar el principio de supremacía constitucional. Esta es una cita extraída de la sentencia de fecha 29 de agosto de 2002, dictada en el expediente 390-2002. De lo anterior, expresó el Tribunal de Primer Grado, es necesario analizar que la ley del organismo judicial en el artículo 10 establece interpretación de la ley. Las normas se interpretarán conforme a su texto según el sentido propio de sus palabras, a su contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Cuando una ley es clara, no se desatenderá su tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu. A criterio de esta juzgadora, los argumentos esgrimidos por el incidentante no constituyen un análisis técnico-jurídico que permita determinar la colisión que aduce, por lo que la discusión que propone no va dirigida a impugnar la norma ordinaria, sino la aplicación que a su juicio es errónea al plantearse la denuncia penal en su contra por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria. Asimismo, se determina de la lectura de la carpeta judicial de mérito que únicamente se ha ejercido el control jurisdiccional por parte de este juzgado y se ofició al Ministerio Público para que iniciara la investigación correspondiente. Aún no se encuentra ninguna persona ligada a proceso, por lo que no se le está conculcando ningún derecho, habiendo sido presentado su argumento de manera prematura, ya que los hechos presentados en la querella penal deberán ser dirimidos en su momento procesal oportuno, no siendo esta la vía. En virtud de lo indicado, procedente es declarar sin lugar el presente incidente, por lo que deberá continuarse con el trámite del proceso penal correspondiente. Con esos argumentos, el Tribunal de Primer Grado declaró sin lugar el incidente de inconstitucionalidad en caso concreto interpuesto por Héctor Abel Cabrera Velasco en su calidad de gerente administrativo financiero y representante legal de la entidad mercantil denominada Welting Schoenfeld Exportadores de Café Sociedad Anónima por lo antes considerado. Se condena en costas al interponente de la presente inconstitucionalidad, se multa a los abogados del interponente por la cantidad de 1,000 quetzales, la cual deberá ser efectiva dentro del tercer día de estar firme el presente fallo en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública, previsto en el artículo 61 del acuerdo citado, y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de las alegaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos.
Es todo, señor presidente. Muchas gracias, abogado secretario. En tal virtud pueden hacer uso de la palabra en la presente audiencia los solicitantes del procedimiento de amparo, apelantes y requerimientos de la vista pública, en este caso la entidad Wenty Schoenfeld, exportadores de café Sociedad Anónima, quien actúa por medio del gerente administrativo financiero y representante legal Héctor Abel Cabrera Velasco, quien actúa con el auxilio del abogado Juan Rodolfo Pérez Trabanino, quien queda en el uso de la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Buenos días a esta honorable Corte de Constitucionalidad y a todos los presentes en esta sala de audiencia. Antes de empezar mi exposición, quisiera solicitar dos cosas sobre la base del artículo 66 y 67 del auto acordado 1 del 2013. Señor presidente, se presentaron 23 incidentes de inconstitucionalidad en caso concreto, que aunque tienen características particulares cada una de ellas, se basan en la misma confrontación constitucional del artículo 358A y los valores y principios constitucionales que consideramos violados. Quisiera solicitarle sobre esa base, para agotar una sola vista pública y no en 23 ocasiones, que se amplíe el tiempo de los 15 minutos a no más de 10 minutos. Yo creo que en 20, 25 minutos yo podría terminar, y eso evitaría que solicitáramos de nuevo una vista pública en otros incidentes en atención al tiempo de esta Corte y para no ser redundantes. Y dos, que estos argumentos están fundamentados en sentencias de este honorable tribunal, en doctrina y alguna legislación civil y penal que tendré que referir, y que se me autorice a leer puntualmente solo los textos adecuados a la exposición. Muy bien, abogado. Al lugar, en cuanto al segundo solicitado, en cuanto al tiempo, veremos si es posible que pueda concluir su exposición en unos 20 minutos, o sea, 5 más de lo establecido, por favor. Muchas gracias, señor presidente, y con su venia quisiera empezar mi exposición poniéndonos un poco en contexto de por qué estamos aquí en este incidente. El problema de la comercialización del café y del cardamomo en el país, igual que algunos otros productos agrícolas, pasa por ser eminentemente informal. En el caso del café y cardamomo estamos hablando de más de 125,000 pequeños productores y microproductores que en su total constituyen el 85% de los granos que se exportan. No estamos hablando de grandes productores de café, estamos hablando de productores muy pequeños, en aldeas muy remotas, que se han dedicado a la misma actividad desde tiempos inmemoriales. La dinámica comercial incluye en este primer momento al pequeño productor, en un segundo momento a un intermediario que se conoce como el intermediario madurador, que igualmente es una persona generalmente de la comunidad que les compra los granos a diferentes productores y que luego los vende a un tercer intermediario que se denomina el intermediario beneficiador. Es en este momento cuando la cadena de comercialización empieza a tomar formalidad. Antes de eso es una economía totalmente informal que el Estado de Guatemala no ha podido darle respuesta. Este tercer intermediario, que es el beneficiador, ya implica alguna actividad industrial, despulpa el café, lo beneficia y posteriormente lo vende a los exportadores. Los exportadores, en su mayoría de veces, hacen un segundo beneficiado del café, que continúan con el proceso industrial y luego lo exportan a diferentes mercados, siendo principalmente Europa, Estados Unidos de América y el Asia, Japón particularmente. Este proceso de comercialización, desde que inicia hasta que se exporta, pasa por diferentes etapas, pero en el caso de la exportación es sumamente interesante ver que tiene muchísimos requisitos formales, no solo aduaneros, sino también que involucran bancos, Anacafé, certificados, aduanas, de tal suerte que es totalmente imposible exportar una sola libra de café si no se han cumplido todos los requisitos previos. Además, llegan a países de origen con instituciones muy fuertes, aduaneras fuertes. Es imposible entonces recibir una sola libra de café que no esté debidamente documentada, contabilizada, etc. Esto es importante, señores magistrados, porque las denuncias que nos ocupan y que nos hacen estar aquí hoy en día se fundamentan en una supuesta simulación de un negocio jurídico en el cual la SAT no pudo evidenciar
la relación comercial entre el tercer intermediario, beneficiador, y el exportador, por dos motivos. Uno, porque se encontraron en las transacciones comerciales algunas inconsistencias en las conductas tributarias de los intermediarios. Esto quiere decir que algunos de ellos no declararon en sus contabilidades las ventas a los exportadores y las compras a sus intermediarios. Y segundo, porque no fueron localizados. Eso sirve de fundamento para que la SAT asuma una simulación de un negocio jurídico en el que determina que las exportaciones nunca se pudieron haber realizado porque las compras no existen. Esto es totalmente fuera de la realidad. La actividad exportadora del café le da al país más de 650 millones de dólares al año. Por lo tanto, si las exportaciones nunca hubieran sido realizadas en los 10 años que duró este problema, la vigencia de esta ley, el país hubiera quebrado. 650 millones de dólares son sumamente sensibles en una economía tan débil como la del país. Entonces, este es un tema de sentido común que lamentablemente se pasó al ámbito judicial ante la imposibilidad de la Superintendencia de Administración Tributaria de fiscalizar el debido cumplimiento de los tributos en los sujetos que son los obligados, en este caso los intermediarios beneficiadores. Son ellos los que en todo caso tienen que estar debidamente registrados, su contabilidad al día, porque eso entonces permite terminar la cadena de fiscalización. En este caso fue a los exportadores a quienes denunciaron por ser las instituciones más sólidas, porque están ahí, porque han hecho esta actividad, incluso algunos por más de 100 años. Y es eso lo que se está viendo. No me voy a ampliar en eso, pero era importante tener el antecedente. Esta simulación es parte del verbo rector del artículo 358 del Código Penal, que es el que se confronta de inconstitucionalidad y que literalmente dice: comete delito de defraudación tributaria quien mediante simulación, ocultación, maniobra, ardid o cualquier otra forma de engaño induzca error a la administración tributaria de manera que produzca detrimento o menoscabo una recaudación impositiva. Estamos en todo caso hablando de un negocio jurídico que supuestamente no existió. El negocio jurídico en el artículo 1251 del Código Penal establece que se requiere para su validez dos cosas: la capacidad legal del sujeto que declara su voluntad y el consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito. En este caso, el negocio jurídico, señores magistrados, evidentemente existió. Es totalmente imposible que el café se haya podido exportar sin cumplir con las formalidades contables y tributarias del caso. Y sin embargo, estamos siendo señalados de no haberlo hecho, de que este negocio no existió. Y este es un tema importante que en todo caso tuvo que haber sido determinado por la autoridad competente, que es un juez de lo civil, no un juez de lo penal. Como explicaré más adelante, el proceso penal no está diseñado para conocer vicios del consentimiento, porque las partes son el Ministerio Público, el acusado y los querellantes. A contrario sensu, el proceso civil sí tiene la estructura correcta. ¿Quiénes son las partes de un proceso civil? En un caso de simulación, en un proceso de nulidad, pues las partes contratantes. No hay posibilidad alguna que en el proceso penal un juez pueda conocer de un negocio jurídico, porque la estructura del proceso penal no es esa y sus objetivos tampoco. Este análisis confrontativo que estamos haciendo hoy del artículo 358A versus la Constitución Política de la República y los valores y principios que ya se establecen, específicamente el principio de seguridad contenido en el artículo 2 de la Constitución y muy particularmente el principio de seguridad jurídica y el principio de libertad de acción contenido en el artículo 5, coluden evidentemente con los verbos rectores que contiene el artículo 358A, y que son la simulación, la maniobra, la frase ardid o cualquier otra forma de engaño y la ocultación, que aunque no va a ser objeto de impugnación, es importante hacer al menos una referencia. Todos estos verbos tienen efectos distintos y posibilidades distintas. Y lo que nos tiene aquí en esta apelación, señores magistrados, es que el incidente de inconstitucionalidad plantea en forma muy detallada cada uno de estos supuestos y su confrontación constitucional en una exposición, en un análisis vis a vis, que en todo caso tuvo que haber sido analizado, estudiado y resuelto por el juez de primera instancia.
no es posible que en 3 líneas nos digan que no hay una confrontación técnica. Esta es una resolución, a nuestro juicio, machotera, que no resuelve el fondo del asunto, porque muy conscientemente este incidente fue planteado y hay una clara exposición de por qué cada uno de estos supuestos, estos verbos rectores, coluden con los principios constitucionales. Y hubiéramos esperado que los jueces de primera instancia resolvieran cada uno de ellos en lo individual. Podría haberlo declarado con lugar o sin lugar, pero su obligación era conocer el fondo de este incidente y no lo hicieron. Nos parece que fue muy cómodo decir que este incidente es prematuro. Sin embargo, el artículo 71 del Código Procesal Penal garantiza el derecho de defensa de los sindicados desde el primer momento del señalamiento. Estas son denuncias que están en los juzgados, que tienen control del Ministerio Público y que por lo tanto habilitan y legitiman a cualquier ciudadano que se sienta sindicado para ejercer su derecho de defensa. Y lo que estamos haciendo acá es eso, ejercer el derecho de defensa. No estamos de acuerdo entonces en la forma en que el juzgado resolvió y ese es el motivo de la apelación. Quisiéramos entrar ya al análisis de la confrontación constitucional de los verbos rectores y los principios que consideramos violados. Específicamente, como ya lo mencioné, la seguridad jurídica y la libertad de acción. En cuanto a la simulación, no existe una simulación tributaria, no existe una simulación penal. La simulación está contenida en el Código Civil y hay un solo concepto de la simulación. En ese sentido, señores magistrados, el artículo 11 de la Ley del Organismo Judicial establece que el idioma oficial es el español y las palabras de la ley se entenderán de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española en la acepción correspondiente, salvo que el legislador las haya definido expresamente. En este caso, el artículo 1284 del Código Civil establece que la simulación se da de 3 formas. 1, cuando se encubre el carácter jurídico del negocio que se declara, dándose la apariencia de otro de distinta naturaleza. 2, cuando las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o se ha convenido en ellas. Y 3, cuando se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas para mantener desconocidas a las verdaderamente interesadas. Estamos hablando aquí de un vicio del consentimiento que en cuyo caso provoca la nulidad absoluta o relativa, según el caso, de un negocio jurídico. Jamás puede justificarse una denuncia penal que involucra prisión cuando el trato que le da la legislación es civil, es un vicio del consentimiento y tiene su propia vía judicial para conocerse. La simulación entendida de esa forma como verbo rector de un delito atenta contra la seguridad jurídica y la libertad de acción, porque todos tenemos el derecho a hacer lo que la ley no prohíba. Y en este caso no es dable confundir un vicio de consentimiento con un delito, porque tiene vías totalmente distintas. Entonces tendríamos que la simulación la podemos resolver en forma civil o penal. Y eso evidentemente atentaría contra la seguridad jurídica. La simulación es una y tiene un concepto y las consecuencias legales que la misma legislación civil le otorga. En este sentido, esta misma Corte ha resuelto muy apropiadamente ese entuerto y dice en la inconstitucionalidad 1898-2012, la simulación como figura jurídica solamente puede ser determinada por un juez, Tribunal de Derecho, y no por un ente administrativo. Lo importante es esta segunda parte. Para establecer la existencia de una simulación se requiere el agotamiento previo de un debido proceso, en el que con plena igualdad procesal, a alguien a quien alguno le ha imputado la existencia de una simulación, esté en plenitud de aportar, de acuerdo al contradictorio debido, medios probatorios por los cuales se evidencia que no existe carácter encubierto de un negocio ni que puede ser falso aparente. Aquí hay 3 cosas importantes: contradictorio, igualdad procesal y debido proceso. La igualdad procesal en un proceso donde se evidencie una simulación solo puede ser conocida por un juez civil, porque las partes de un proceso civil son las partes contratantes. Por lo tanto, y en consecuencia, el contradictorio debido que habla este párrafo, que esta misma Constitución esta misma Corte ha sentado, se refiere a ese contradictorio entre partes, que solo puede ser conocida, insisto, en un proceso civil. Es imposible que un proceso penal, un juez, pueda conocer de este contradictorio entre las partes contratantes cuando estas partes, valga la redundancia,
no son partes dentro del proceso penal. Un juez penal puede conocer del resultado de una simulación únicamente cuando ésta ha sido resuelta previamente por un juez civil. Jamás un juez penal puede advertir una simulación civil dentro de un proceso penal porque viola flagrantemente el debido proceso. Aquí se viola el principio del juez natural y de un tribunal debidamente preestablecido. Y al criminal la simulación se está haciendo totalmente indeterminada y para los ciudadanos viola la seguridad jurídica, insisto, porque nos deja en un estado de indefensión en que un verbo rector que constituye un delito es parte de una figura civil. En síntesis, y de ser cierta la sindicación, aquí hay un absurdo fáctico. Si es cierto que el negocio jurídico nunca se llevó a cabo, que nunca se compró el café y por lo tanto nunca se exportó, ese negocio jurídico no existió. Y si no existió, tampoco pudo haber provocado un hecho generador que haya provocado una defraudación. Si no hubo delito, si no hay compra de café, no hay IVA. Si no hay utilidades, no hay impuesto sobre la renta. Esto es un tema de sentido común. Por lo tanto, es la ambigüedad de utilizar este verbo rector en esta plataforma fáctica, porque de haber sido cierta, no deberíamos de estar acá. La defraudación solo tiene sentido si en efecto hubo hechos generadores. Y en efecto, los hubo. Lo que no hubo fue defraudación. En cuanto al verbo ocultar, que es el segundo verbo rector que constituye este delito, no es objeto de la impugnación, pero sí es importante analizarlo menos superficialmente. El verbo ocultar contiene los mismos elementos y los mismos supuestos que el delito y contenido en el Código Tributario a la resistencia a la acción fiscalizadora. Entonces, vuelve a violar la seguridad jurídica el que dos figuras legales que contienen los mismos supuestos tengan efectos diferentes. Porque de acuerdo al artículo 358A, la posibilidad del ocultamiento como verbo rector del delito de defraudación tributaria tiene pena de prisión. Pero desde el Código Tributario, la resistencia a la acción fiscalizadora, que es el mismo supuesto, tiene una multa. Entonces aquí hay una evidente contradicción que debe ser analizada por esta Corte y en todo caso resuelta porque viola flagrantemente la seguridad jurídica. El tercer verbo de este artículo 358A se refiere a la maniobra, maniobrar. Quisiera referirme a la sentencia del 3 de marzo del 2016, número 3292-2015, y esta Corte resuelve. En la formulación de normas en materia penal, el legislador debe evitar que éstas contengan términos confusos e indeterminados que permitan un campo amplio de discrecionalidad o de apreciación subjetiva del juzgador, pues ello podría, eventualmente, conllevar a una arbitrariedad en su aplicación. La maniobra, y aquí había una primera pregunta, ¿qué maniobra puede inducir a un error a la SAT que involucre un menoscabo en su posibilidad de recaudación? El verbo maniobrar, según el diccionario de la Academia Española, se refiere a la posibilidad de ejecutar maniobras. Y como maniobra, el mismo diccionario establece 8 posibilidades. Hay 8 formas de que entendemos la maniobra. Cualquiera de ellas entonces puede ser susceptible de un proceso penal. Pero yo me voy a referir a una en forma totalmente arbitraria, la que yo escojo. Cualquier intervención de una persona, artificio y manejo con que alguien interviene en un negocio. Eso es lo que yo quise interpretar de la maniobra. ¿Qué quiere interpretar un funcionario que presente una denuncia o qué quiere interpretar un funcionario que la resuelva? Y es por eso que viola el principio de seguridad jurídica la maniobra, entendido porque se refiere a cualquier maniobra. Y estos hierros ya han sido resueltos por esta Corte de Constitucionalidad. Específicamente me vino a la mente en el delito de fraude, que igualmente era un tipo penal sumamente abierto e indeterminado, y esta Corte resolvió ajustar el tipo penal de tal manera que pueda ser fundamentado en una denuncia sin violar derechos. El último párrafo del artículo habla del ardid o cualquier otra forma de engaño. Ardid o cualquier otra forma de engaño que induzca a error a la SAT en la determinación del pago de la obligación tributaria.
de manera que produzca detrimento o menoscabo. Aquí esto es igualmente totalmente arbitrario, indeterminado, ambiguo y evidentemente colude con el principio de seguridad jurídica. Primero porque el error es una posibilidad humana. Todos cometemos errores y no puede criminalizarse el error, más aún cuando es totalmente indeterminado. El error, según el diccionario de la Real Academia Española, tiene 5 conceptos. Igualmente, en forma arbitraria voy a escoger uno. Equivocación de buena fe que anula el acto jurídico si afecta lo esencial de él o su objeto. Equivocación de buena fe. Por lo tanto, no puede criminalizar el error y no puede constituirse como fundamento un proceso penal, cuando el error, por sentido común, siempre es de buena fe. Cualquier otra forma de engaño, dice el Código Penal. ¿Qué es cualquier otra forma? Es cualquier actividad humana que provoque cualquier error y que sea constitutivo de delito. Y en ese sentido también hay una evidente confrontación al principio de seguridad jurídica, porque no establece el tipo penal que se considera como maniobra, como engaño, cualquier otra forma. Eso, a juicio nuestro, viola el principio de seguridad jurídica, pero también viola el principio de libertad de acción. Toda persona puede hacer lo que la ley no prohíbe. Y si ya ser parte en un contrato es bastante complicado, lo es más aún cuando la posibilidad de ser procesado penalmente por la indeterminación del tipo penal. Por lo tanto, señores magistrados, quisiera concluir únicamente con la solicitud que este incidente de inconstitucionalidad en caso concreto del artículo 358A sea declarado con lugar y en consecuencia se declare la inaplicabilidad del mismo en esta carpeta judicial. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Pérez Trabanino. La audiencia continúa con la intervención de la Superintendencia de Administración Tributaria y finaliza con la intervención del Ministerio Público. En atención a la igualdad de oportunidad que deben tener las partes, si ustedes consideran conveniente, pueden extenderse también 5 minutos más de los 15 establecidos para la exposición en esta audiencia. Queda en el uso de la palabra entonces la abogada Adela Elizabeth Vázquez Lorenzo de Bracamonte, quien actúa como mandataria especial judicial con representación de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT. Buenos días, señores magistrados, colegas, demás público. En nombre de la Superintendencia de Administración Tributaria, en la calidad con la que actúo, me permito manifestar lo siguiente. Como todos muy bien sabemos, cuando se interpone una inconstitucionalidad en caso concreto, nosotros tenemos que atender a lo que para el efecto establece el artículo 135 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, así como también atender lo que para el efecto establece el artículo 11 del Acuerdo 1-2013. Fue así, señores magistrados, que en atención a ello, el Juzgado de Primer Grado, en el auto del 19 de junio del 2017, estableció que no existía una debida confrontación. Y lo que se puede evidenciar, señores magistrados, con la lectura de la inconstitucionalidad presentada por la incidentante. ¿Por qué razón? Porque en ella se evidencia únicamente un relato de lo que ha sucedido en la institución, pero en realidad confrontación, tal y como lo establece la ley, no ha existido, porque la confrontación debe existir de manera razonada, jurídica, clara, motivada, donde se evidencia en realidad que existen violaciones a derechos constitucionales y que existe la tal confrontación que la norma atacada de inconstitucionalidad en realidad, al verla con los artículos de la Corte de Constitucionalidad, es evidente tal confrontación. Señores magistrados, la Corte de Constitucionalidad, en cuanto a ese tema, ha emitido múltiples sentencias. Y para ello me permito mencionar de las últimas que tenemos del año 2017, entre esas está la 3640-2017,
del 7 de agosto del 2017, donde establece claramente que debe evidenciarse una confrontación, porque la exposición de la inconstitucionalidad debe ser en forma clara, precisa, analítica, jurídica, y no únicamente sobre hechos, y establecer solo normas aparentemente confrontadas con la Constitución. Es así que también ha manifestado que cuando el Tribunal de Primer Grado conozca de una inconstitucionalidad que en realidad adolezca de la confrontación que establece la ley, debe suspender inmediatamente esa inconstitucionalidad. Es por ello, señores magistrados, que en nombre de mi representada solicito que el recurso de apelación sea declarado sin lugar y se suspenda la inconstitucionalidad presentada. Muchas gracias, señores magistrados. Muchas gracias, abogada Vázquez Lorenzo de Bracamonte. Finaliza la audiencia con la intervención del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal por medio del agente fiscal, abogado Francisco Roberto Aspuro Villela, quien actúa con su auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Quiero pedir la autorización para leer el artículo 263 del Código Penal. Al lugar puede hacerlo, abogado. Es el delito de estafa propia. Comete estafa quien induciendo a error a otro mediante ardido engaño lo defraudara en su patrimonio en perjuicio propio o ajeno. ¿Por qué hago mención de esto? El artículo 358A, que es el que está en el incidente de inconstitucionalidad, habla de varios verbos rectores. Y ahí hay uno que dice inducir, ardid o cualquier otra forma de engaño. Quiere decir que los verbos rectores no son solo propios de un tipo penal, sino están en distintos tipos penales. La simulación que habla el incidentante existe también en el Código Penal. Hay distintos tipos penales en el cual se simula cierta acción. Entonces, el Ministerio Público considera que la juez del tribunal que dictó el auto del 19 de junio de 2017 actuó. Nosotros estamos de acuerdo con lo que el criterio de ella en el asunto de que el incidentante ha dado argumentos fácticos y no ha confrontado las normas constitucionales con la norma que él considera que está siendo afectada. Es más, en el planteamiento del memorial, él indica que todo comenzó cuando la entidad de la sociedad anónima solicitó la devolución de un crédito fiscal. Entonces la SAT envió a sus auditores, hicieron un análisis financiero y determinó que habían ciertos documentos que no eran legales. Y por esa razón presentó una denuncia penal y fue en el juzgado segundo que conoció esta denuncia penal. A raíz de esto fue que comenzó esta litis y ahora viene y plantea un incidente de inconstitucionalidad en caso concreto sobre esta norma, pero no es el camino según lo que indica el juez segundo de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente y opinión que el Ministerio Público comparte. Por lo tanto, el Ministerio Público solicita que se confirme el auto de fecha 19 de junio de 2017 emitido por el juzgado segundo de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, por medio del cual declara sin lugar el incidente de inconstitucionalidad en caso concreto solicitado por Héctor Abel Cabrera Velasco en calidad de gerente administrativo y financiero representante legal de la entidad Welty Schoffel Exportadores de Café Sociedad Anónima en contra del artículo 358A del Código Penal. Y además que se declare sin lugar y se emitan las declaraciones correspondientes, se confirme el fallo y se declare sin lugar la apelación. Solamente, señores magistrados. Muchas gracias, abogado Aspuro Villela. Se clausura la presente audiencia. Buen día.